Buenas tardes o buenas noches. Antes de comenzar quisiera darle las gracias a toda la congregación por sus oraciones por mi nieta, Leanita. Y gracias por su apoyo también de material. Ella la otra semana posiblemente ya entra en el tratamiento que ella necesita. Así que muchas gracias por sus oraciones. Lo apreciamos mucho. No quería comenzar así, pero bueno, es inevitable. Quisiera traer a este momento un pasaje que fue usado para comenzar esta serie y que fue leído y compartido por el pastor Denis Chavarría. Y este pasaje está en Santiago capítulo 4 versículo 1, que dice: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Este pasaje fue el que originó la serie que estamos viendo ahorita en agosto. Y lo que quería decir es que desde que el pecado entró a este mundo, todas las familias han sufrido en algún momento esta clase de cosas: peleas, conflictos y guerras. Si no, miremos en el Viejo Testamento la historia de, por ejemplo, de Isaac y sus dos hijos, la historia de Jacob con sus hijos, y culminamos con el rey David, que hemos estado viendo toda su historia de los conflictos que tuvo y tuvieron en su familia. Por eso es que no es casual que ustedes y yo tengamos conflictos en nuestra familia, conflictos fuertes que nos llevan hasta la guerra, y como en el Viejo Testamento, muchos de ellos terminaron fatalmente. Y de eso vamos a estar hablando en esta ocasión. Esta noche queremos abordar el tema que es bien sugestivo, porque dice bandera blanca. Y ustedes se preguntarán: ¿y qué tiene que ver una bandera blanca con lo que hemos estado hablando? Pues tiene que ver mucho, porque esa bandera blanca la vamos a asociar con el perdón, que es la bandera que todo creyente debería de izar cuando hay conflictos y guerras en el contexto de la familia. El perdón es esa bandera blanca que nos ayuda a tener una tregua y poder venir y caerle para solucionar los problemas en el contexto de la familia. Ahora bien, ¿de dónde sale esto de la bandera blanca? ¿De dónde sale? Bueno, miren, este es un simbolismo. La bandera blanca es un simbolismo que usa las naciones cuando han estado en guerra. Cuando uno de los bandos en guerra levanta una bandera blanca, lo que hace es que está pidiendo una tregua. Está pidiendo una cesación del conflicto. Y la intención entonces es venir y recoger a sus heridos, llevarlos y recoger a sus muertos. Pero también tiene otra implicación, no solamente la tregua, sino que también es negociar la paz. De allí viene lo que es la bandera blanca. Y esto es algo que está reglamentado a nivel mundial. Esto fue reglamentado en la Conferencia de La Haya en 1899 y 1907 y en las convenciones de Ginebra vigentes en la actualidad. O sea que es algo real, no es un invento así por así. Así que en esta ocasión estaremos hablando del perdón y veremos algunas verdades importantes sobre el mismo, de cómo los creyentes debemos abordar los problemas y los conflictos familiares y buscar la paz y la armonía en la familia. Así de que eso vamos a estar hablando en esta ocasión. Pero antes vamos a orar, si me acompañan por favor. Dios, estamos agradecidos con usted por darnos la oportunidad de reunirnos acá como su iglesia.
Gracias por la libertad que tenemos de reunirnos, Señor. Y en esta ocasión, Padre, le pedimos que nos guíe en este tiempo que vamos a estar hablando acerca del perdón. Y le ruego, Señor, que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón, Padre, para que podamos no solamente albergar lo que vamos a estar hablando, Dios, sino que llevarlo a la práctica, Padre. Le ruego que su Espíritu Santo nos hable a nuestro entendimiento y nuestro corazón. En el nombre de Cristo se lo ruego. Amén y amén. Antes de comenzar a hablar o internarnos en el tema, quisiera describir lo que es el perdón bíblico de una manera sencilla, de una manera simple. Ahí no sé si les va a parecer. ¿Qué es el perdón bíblico? El perdón bíblico es una decisión voluntaria de pasar por alto la ofensa. Oigan bien, es una decisión voluntaria de pasar por alto la ofensa. Esto es bien crítico. Y demanda renunciar a hacerle daño al ofensor, pero no solo eso, sino también trabaja por hacerle bien, tal como lo hizo el Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Y teniendo una idea de lo que es el perdón, pues vamos a ver algunas verdades acerca del perdón. La primera verdad que vamos a ver la encontramos en Colosenses 3:13 y es lo que dice acá: sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. O sea, debemos perdonar a otros como el Señor lo hizo con nosotros. Esa es la primera de verdad con relación al perdón, que debemos perdonar a otros como el Señor lo hizo con nosotros, como dice el pasaje. Perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó a ustedes. Quiero explicarles algo a ustedes que nos visitan por primera o segunda vez y no han tomado una decisión con respecto del perdón de Cristo. Y es que no podemos extender el perdón a nadie en lo absoluto si no entendemos y no hemos recibido el perdón de Cristo que hizo hace 2000 años en una cruz. Si ustedes no han hecho eso, es imposible que ustedes puedan dar algo que no tienen. Es como el amor, que es relacionado con el perdón. Si ustedes no tienen el amor de Dios en su corazón, ustedes no pueden dar amor simplemente. Así que es bien importante conocer cómo es que ustedes pueden extender el perdón a otros. Es solamente cuando han obtenido el perdón del Señor. ¿Y cómo hacerlo? Miren, hace 2000 años el Señor vino a este mundo con el propósito de perdonarlos a todos ustedes, perdonar sus pecados, los suyos y los míos. Él decidió voluntariamente ir a la cruz, a morir por ustedes y por mí, para pagar la deuda de pecado que ustedes y yo teníamos. Él era justo, Él era sin pecado, pero Él decidió, por amor a ustedes, venir y tomar el lugar que a ustedes y a mí les correspondía, y era estar crucificado en esa cruz por nuestros pecados, porque la paga del pecado, dice la Escritura, es muerte. Pero Dios, como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que los incluye a todos ustedes y a mí, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él, por amor, fue a morir en esa cruz para perdonar toda la deuda de pecado que ustedes y yo teníamos. Él fue sepultado, dice la Escritura, que resucitó al tercer día, venciendo al pecado y a Satanás, y ascendió al cielo, y hoy está sentado a la diestra del Padre, esperando porque cada uno de ustedes y yo, si no lo han hecho, tomemos la decisión de recibirle a Él en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Si usted no lo ha hecho, yo lo invito a que lo haga. Recuerden, Él derramó hasta la última gota de su sangre para pagar esa deuda que ustedes y yo teníamos. La Biblia dice que el Señor tomó la ira de Dios, del Padre, en Él, y no sobre ustedes y yo.
Así que tenemos que tomar una decisión y esa es de recibir ese perdón. Y yo quiero invitarlo, si no lo ha hecho, que lo haga en este momento, haciendo una oración, diciéndole al Señor algo así como eso. Si quiere, oremos. Si usted no ha hecho eso, oremos y dígale algo así como esto: Señor, yo sé que soy un pecador o una pecadora, sé que merezco el infierno, merezco estar separado totalmente de usted. Pero gracias, Señor, porque usted vino con el propósito de morir en una cruz, derramar completamente su sangre y pagar mi deuda de pecado. Muchas gracias por eso, Señor. Muchas gracias porque usted tomó mi lugar, el lugar que yo merecía, usted lo tomó por mí. Gracias por ese amor tan grande. Gracias por ese perdón que me da a través de ese sacrificio que usted hizo por mí. Y en esta ocasión, en esta noche, Padre, yo abro mi corazón y le recibo a usted como mi único y suficiente Salvador. Gracias por salvarme. Gracias por amarme y darme la vida eterna. Gracias porque un día voy a estar con usted. En el nombre de Cristo le doy las gracias. Amén y amén. Pues si entonces usted hizo esa decisión, podemos hablar acerca del perdón, acerca de otras verdades que tiene el perdón. Y la otra verdad que vamos a ver es que la acción de perdonar a otros no tiene límites. No tiene límites. El apóstol Pedro, un día, porque aquí en un pasaje que está en Mateo 18, capítulo 18, hay varias cosas que el Señor enseñó y una de ellas es el perdón. Pero ocurrió en este caso porque Pedro se acercó al Señor en Mateo 18 del 21 al 22, se acercó a él y le dijo: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Pedro como queriéndose, porque en la ley en realidad solo se perdonaban 3 veces, lo mucho, ya la cuarta vez, ya no. Pero el Señor, como rompe todos los paradigmas, viene y dice, cuando Pedro le pregunta: ¿no te he dicho que hasta 70 veces 7? Y eso es grueso, perdonar 70 veces 7, porque 70 veces 7, ¿cuánto es? Es 490 veces. ¿Cuánto has perdonado a tu mujer? ¿Cuánto has perdonado a tu hijo? ¿Cuánto has perdonado a tu padre? ¿Cuánto has perdonado a tu marido? ¿A tu tío? ¿A tu abuelo? ¿A tu suegra? No sé por qué las suegras siempre salen en las pláticas, ¿verdad? No sé. Yo tengo una suegra lo máximo, ¿eh? No tengo ninguna queja de ella. Es una santa mi suegra. Entonces Pedro estaba como ufanándose de que él sabía un poco más. Y el Señor le dice: tenés que perdonar 70 veces 7. ¿Saben que en la Biblia el 7 es el número perfecto de Dios? O sea que en realidad no tiene límites el perdonar. No tiene límites, debes perdonar siempre. Ay, pastor, pero usted no sabe la criatura que tengo a mi lado. No sé quién es tu criatura, pero tenés que perdonarlo si te falló, o perdonarla si te falló, o tus hijos, perdonar a tus hijos que te han fallado. 70 veces 7. Muchas veces sucede que esto no es fácil, ¿verdad? Perdonar no es fácil. Han escuchado algunas veces: te voy a perdonar una, pero la siguiente te vas a arrepentir. ¿Han escuchado esas expresiones? En Lucas, que no les va a aparecer ahí, dice: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepentiere, perdónale. Y si 7 veces al día, óigame, si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Este ya se agarró ese jueguito, ¿verdad? Perdónale, perdónale. No es fácil.
No es fácil, pero eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que con esta verdad que nos demos cuenta que el perdón no tiene límites, no tiene límites. Y claro, hay cosas bien gruesas que suceden en las familias, principalmente en los matrimonios, cuando ha habido una infidelidad. Esto es terrible, esto es terrible. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Meterle un tiro? No. O como yo siempre he dicho, ¿verdad? Que una doña ahí estaba pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que por su marido, que lo arreglara. Y aquel bandido ni para atrás ni para adelante. Entonces habló con el pastor, le dijo: pastor, ore por mi esposo, porque yo ya no puedo con él. He orado y no cambia nada. Y la última vez que oré le dije que se lo llevara mejor. Muchas veces podría llegar hasta eso, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que perdonemos. Perdonar a otros también es lo que, otra verdad es que perdonar a otros es lo que Dios espera de quienes ya hemos sido perdonados. Si usted ya ha sido perdonado, ¿por qué no perdonan a otros? Y ahí, siguiendo con el pasaje, pues cuando Pedro inició esta plática, el Señor entonces les mencionó una parábola que describe la manera como en realidad nosotros debemos perdonar. Y en el pasaje de Mateo 18, versículo 23, yo les voy a leer desde el 23. Por eso dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron uno que le debía plata por millones. En la Reina Valera dice que le debía 10,000 talentos. Eso traducido en una versión popular, plata por millones le debía. Y cuando dice que, pero aquel siervo, como no podía pagar la deuda, se inclinó ante él y le suplicó: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y era imposible que lo pagara. Eran millones de monedas de plata lo que le debía. Entonces en el 27 dice: el rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó toda la deuda. Esto es como cuando ustedes van a un banco y hicieron un préstamo para comprar una casa y le deben 3 millones. Debe 3 millones al banco. Y está quebrado y no puede hacer nada para pagar, y el banco ya lo está demandando para quitarle la casa porque no puede pagar. Pero sucede algo. Usted le ruega al gerente, no creo que pase eso, pero usted le ruega al gerente general del banco. Y el gerente general tiene compasión de usted y le dice: no debes nada. ¿Y cómo sale usted? ¡Wow! Le perdonó una millonada, 3 millones de lempiras. A este siervo se le perdonó una millonada, 60,000 o 60 millones de monedas de plata. Ese es el perdón que el Señor nos ha dado a usted y a mí. ¿Cuántas veces ha pecado usted delante del Señor? ¿Cuántas veces? Desde que nació. Miles o quizás millones de veces. Porque ¿sabe qué? El pecado no solo es irse a buscar una doña siendo casado o un don siendo casada, o robar, o chismear, o decir esto, o decir lo otro. No, eso no solamente es pecado. Pecado es todo lo que falla al blanco. Se describe en la Escritura. Ustedes y yo, desde que nos levantamos y nos montamos al carro, empezamos a pecar.
teniendo malos pensamientos, se le atravesó un rapidito. ¡Ah! Un motociclista y empieza a pecar, a pecar. Llega a su trabajo y no saluda. Y la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Entonces tiene millones de pecados. Y todos esos pecados los perdonó el Señor en la cruz. Todos esos pecados. Dice en un pasaje en una versión popular del versículo 24, cuando comenzó a sacar cuentas, le llevaron a un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata. 60 millones. Pero el rey lo perdonó. Otra verdad que debemos conocer descrita en estos pasajes, que está en el 18, es que no perdonar a otros invalida el perdón de Dios. ¿Qué pasó con este siervo? En el versículo 28 dice lo siguiente: cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y 100 denarios era una baratela. Era algo que no tenía sentido. Era como comparar $1,000,000 con 100, un millón de lempiras con 100 lempiras. Y miren lo que ocurrió. Su consiervo, en el 28 dice, cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 días de salario. 100 días de salario le debía, o 100 denarios, como dice en la Reina Valera. Y agarrándolo por el cuello le dijo, pagame lo que me debes. No solamente le estaba cobrando, sino que lo estaba agarrando. Así se siente cuando el banco le habla a usted. O cuando el gallo más gallo anda detrás de usted. Me han contado, yo no sé. Y dice el versículo 29, su consiervo se puso de rodillas y le rogó, ten paciencia conmigo. Es la misma frase que repitió el otro cuando estaba delante del rey. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero en el versículo 30 dice, pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Así somos ustedes y yo de malagradecidos. El Señor nos ha pagado toda una deuda, nos pagó toda una deuda con ese sacrificio que hizo en la cruz por nosotros, y a nosotros nos hacen una pasadita ahí y no perdonamos. Y no perdonamos, no somos capaces de perdonar. ¿Sabe lo que sucede entonces? Invalida lo que Dios hizo por ustedes y por mí. ¿O no lo hemos entendido el perdón? ¿Cómo es el perdón? Este empleado, este siervo, este consiervo de este hombre, al salir del palacio, en una versión popular dice, este empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas, 100 moneditas de plata, 100 moneditas. Cuando tú y yo no somos capaces de perdonar a otros, invalidamos entonces el perdón que hemos recibido de parte de Dios. Hacemos caso omiso a lo que dice Colosenses 3:13. Perdónense como Cristo los perdonó. Perdónense como Cristo los perdonó. Así que aquel rey reprendió, en un pasaje más adelante, duramente a este consiervo por no haber perdonado a su compañero, en el versículo 32 de Mateo 18. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo, porque habían testigos ahí de lo que había ocurrido y se lo contaron al rey. Y le dijeron, y se pusieron tristes porque este que había sido perdonada la millonada fue y no solamente le cobró, sino que hasta lo quería ahorcar y lo metió a la cárcel. Estaban tristes. Entonces dice que el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo, siervo malvado,
Eso somos cuando no perdonamos. Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías de tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Para ustedes y para mí esto. No se les olvide. No lo manden ahí. Esto sí lo voy a hacer, pero esto otro no. No. Está hablándoles a ustedes y a mí. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué no debías de perdonar tú a ese que te debía una baratela? Miren, sucede algo aquí. Dios nos perdonó lo imperdonable, ¿sí o no? ¿Por qué nosotros no podemos perdonar lo perdonable? Porque todo lo que ocurre en nuestras relaciones humanas es perdonable, se puede perdonar. Ah, pero usted no sabe lo que me hizo mi marido, me fue infiel. Usted no sabe lo que hizo mi papá cuando estábamos pequeños. Usted no sabe que mi mamá nos abandonó. ¿Cómo voy a perdonar eso? Pues sí lo puedes perdonar si has recibido el perdón de Dios. Sí puedes. Sí puedes. No es fácil, pero sí puedes. Humanamente no puedes porque necesitas la ayuda del Espíritu Santo, el poder de Dios que habita en nosotros. Porque no hay otra manera de poderlo hacer. Y puedes perdonar cualquier cosa. Es importante que lleven en mente esto. Otra verdad que podemos considerar a través de estos pasajes es que la falta de perdón trae duras consecuencias a nuestra vida. En Mateo 18 del 34 al 35 dice: y muy enojado el rey lo entregó a los verdugos cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Oigan bien lo que sucede. Lo entregó a los verdugos. ¿Quiénes eran los verdugos? Los verdugos eran aquellos que latigaban, aquellos que le ponían cadena en las cárceles de ese tiempo. Hasta que pagara todo lo que le debía. Y miren lo que dice el 35. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Aquí no está hablando de salvación, está hablando de la acción de ustedes y yo, que debemos perdonar. Por eso en el Padre Nuestro dice: y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y aquí es implícito cuando el Señor enseña el Padre Nuestro, porque está diciendo el Señor implícitamente que nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Pero en la realidad muchas veces no sucede así. No perdonamos. Así también, dice, mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. La falta de perdón, hermanos y amigos, la falta de perdón afecta tu vida física y emocional. Te la afecta. A veces vos respondés o reaccionás de distintas maneras porque hay algo en tu corazón que no está bien. Afecta entonces tus emociones con resentimiento, con amargura, con odio, con furia, con dolor, con deseos de venganza. Por ejemplo, en el resentimiento, mi experiencia. Mi padre nos abandonó cuando estábamos pequeños, yo me acuerdo. Aunque cuento esto, yo perdoné a mi padre, pero nos abandonó. Y mi mamá tuvo que hacer muchas cosas como para venir y ver cómo nos criaba. Envió a unas hermanas a un hospicio en Santa Rosa de Copán. Y entonces ella vivía con una hermana mayor que ya estaba casada.
Yo nunca tuve la oportunidad de recibir de mi padre un abrazo. Que me dijera, hijo, te amo y yo voy a hacer todo por ti. Nunca. Pero cuando vine al Señor, cuando el Señor me encontró y me dio su perdón, yo entendí que debería perdonar a mi papá. Y yo perdoné a mi papá. Lo perdoné de todo corazón. Y entendía que mi papá no conocía acerca del amor y de la responsabilidad de un padre. No conocía eso. Gracias al Señor, él confió en Cristo y hoy está en la presencia del Señor. Y yo lo voy a ver un día. Y el Señor sanó mi corazón. No volví a sentir resentimiento por mi padre. Lo menciono porque fue un hecho real. Porque a veces creemos que perdonar significa olvidar. No, no vamos a olvidar. Esa capacidad de olvidar solo la tiene el Señor, porque Él dice, y ya nunca más me acordaré de tus pecados. ¡Wow! ¡Qué lindo el Señor! Nunca más me voy a acordar de tus pecados. Esa capacidad solo la tiene el Señor. Pero ustedes sí tienen, y yo tenemos la capacidad dada por el Espíritu Santo de perdonar a quienes nos han hecho daño. Y eso sana nuestro corazón. ¿Te vas a olvidar? No. Pero sí es importante que cuando tú perdonas genuinamente, lo que sucede es que vas a recordar, pero tu herida ya está sana. Ya no te afecta. Ya no te afecta. Muchas veces, cuando no perdonamos, el efecto en nosotros es terrible. Como les dije, hay amargura, hay odio, hay furia, deseos de venganza. Han oído cosas como me las vas a pagar. Yo voy a hacer lo mismo que vos me hiciste. Recuerdo una pareja que ya no está con nosotros, tengo otra iglesia, que el marido le fue infiel a su esposa y ella estaba dolida porque ¿saben qué? Eso es traición, eso es como estar con alguien juntos, ¿verdad? Y que te mete un puñal por la espalda. Eso es cuando hay infidelidad del hombre, tanto del hombre como de la mujer. Es una traición, como Judas cuando traicionó al Señor. Y estaba afectada de tal manera que ella, en vez de buscar perdonarlo, ella quería vengarse de él. Y nos contaba que ella en una ocasión fue a una farmacia y compró preservativos para cumplir su venganza. Gracias al Señor no ocurrió eso, porque entendió que era posible perdonar y perdonó a su esposo y su esposo le pidió perdón y hoy están ahí felices sirviendo en otra iglesia. Es posible. Es posible. Algunos se sienten así afectados porque es terrible eso. Y otra cosa es que afecta nuestra relación con el Señor. Yo no puedo entender cómo alguien que tiene rencor, resentimiento y amargura puede decir que tiene una buena relación con el Señor. No, yo con mi padre le oro todos los días. ¿Y qué onda? Ay, Señor, te pido por esto y por esto. Y me imagino que el Señor se pone, oíme, y no has perdonado a fulano de tal, a sutano. ¿Cómo voy a responder tu oración? No puede. Si es que realmente tienen una relación con el Señor. Es imposible tener una buena relación con Dios cuando albergo en mi corazón amargura, odio, resentimiento y venganza. Eso no es posible. Pero quiero que recuerdes esto, perdonar es una decisión y no es un sentimiento. Es que no puedo perdonar. Sí puedes. Es que no siento, es que no lo vas a sentir porque no es un sentimiento, es una decisión que tomas en relación con lo que Dios ha hecho por ti, que ya te perdonó. Hay una historia que se relaciona con esa mujer que está en esa pantalla, que se llama
Corrie ten Boom. Corrie ten Boom era una relojera holandesa que le tocó vivir durante la Segunda Guerra Mundial. Y ella y su hermana Betsy tenían una casa donde albergaron casi hasta, hicieron un refugio de su casa donde escondieron a 800 o más judíos durante la Segunda Guerra Mundial y la persecución nazi. Fueron denunciados y las llevaron a un campo de concentración. En ese campo de concentración sufrieron como todos los judíos que sufrieron en ese momento histórico. Y ella entonces fue liberada, casi por una circunstancia muy especial fue liberada. Y en 1947 ella estaba dando una charla sobre el perdón en Múnich, Alemania. Y después de haber terminado la charla, se le acercó un hombre, pelón, y le estrechó la mano. Y ella inmediatamente, desde que lo vio, se dio cuenta que era el guardia que les hizo imposible la vida a ella y a su hermana. La miraba cuando estaban bañándose. No les daban comida. La llevaron a un lugar donde estaba lleno de pulgas. Las maltrataban como maltrataban los alemanes en ese tiempo a los judíos. Y cuando este hombre vino y quería darle la mano, a ella se le vinieron todos los pensamientos y de todas las situaciones que a ella le tocó vivir cuando estuvo en prisión. Pero aquel hombre le dice: te felicito por lo que hablaste, porque yo sé que el perdón que tú estás hablando es correcto. Yo lo he recibido. Se había convertido al Señor el guardia. Y le extendió la mano, pero ella luchó en su interior porque lo que quería era pegarle un tiro a ese bandido. Pero el Señor habló a su corazón y le recordó: yo te perdoné todos tus pecados. Así que tú tienes que perdonar a este hombre. Y dice que extendió su mano, y desde el momento que extendió su mano, recorrió algo así como una corriente eléctrica y se unió a esa mano con ese hombre, y ella fue liberada totalmente, porque el perdón te libera. El perdón te libera. El perdón te libera. Porque muchas veces tú crees que lo que te pasa es porque son cosas de la vida. No. Y entonces vives una vida amargada, resentida, de odio y deseos de venganza. Ella escribió un libro, y en ese libro ella puso una frase muy interesante que es: perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Porque cuando no perdonamos, somos prisioneros. Estamos en el calabozo con los verdugos. Así que no se trata de sentir, sino de obedecer. El perdón, les recuerdo, trae libertad y paz. Una última verdad es que debes escoger la manera práctica y bíblica para perdonar a otros. Y hay un pasaje que quiero mencionarte y leerte. Está en Romanos 12, del versículo 17 al 21. No paguemos, porque es una manera práctica. Dice Santiago: sé hacedores de la palabra y no solamente oidores. Sé practicantes de la palabra y no solamente oidores. Pero en este pasaje de Romanos dice: no paguemos a nadie mal por mal. Cuando tú perdonas,
Entonces, no pagas mal por mal. Busquemos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, ¿qué le hacemos? Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos vence el mal. Es mejor vencer el mal con el bien. Y no devuelvan mal por mal, ni maldición. Este es un pasaje similar que está en Primera de Pedro. Entonces, hay algunas cosas importantes en este pasaje. Lo primero, en versículo 17, no paguemos mal por mal. Cuando tú perdonas, entonces no vas a pagar mal por mal. No es fácil, pero se puede con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor. El 18 es: vivamos en paz con otros, con todos. Vivamos en paz. Yo no sé, pero hay algunos matrimonios que se pasan peleando todo el tiempo. ¿Y qué onda con eso? ¿Cómo vas a pasar peleando todo el tiempo? Eso no es vida. No, pero no me divorcio porque... Claro, no estamos a favor del divorcio, pero ¿para qué te casaste entonces? O ustedes, padres, que ya no soportan estos güirros, estos güirros que solo en rollos pasan. Ay, ya no aguanto este güirro o esta güirra. Bueno, hace poco una cipota pusieron hasta en el Facebook que la habían secuestrado. Y que secuestraron, la bandida se había ido con un chavo ahí. Y la pobre mamá llorando y toda la cosa. No, ¿cómo voy a perdonar esto? Estén en paz, vivamos en paz. Mateo 5:9, que no les va a aparecer ahí, dice, el Señor dice: afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, dice en la Reina Valera, los pacificadores. Sea un pacificador, no el que meta rollos en la familia. Así que vivamos en paz con todos. Y ¿saben qué? El pasaje dice: en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Muchas veces va a depender de ustedes. Va a depender de usted, papá, de usted, mamá, de usted, hijo, de usted, esposa, de usted, tío, etcétera. Va a depender de ustedes, de cada uno de nosotros. El llamado es a tomar la iniciativa de izar la bandera del perdón y buscar la paz en todos, con todos, especialmente con los de tu familia. Pregunta: ¿hay paz en tu familia? ¿Familia? ¿Hay paz en tu familia? Ay, pastor, si supiera, es un campo de batalla. Ya no soporto, ya no aguanto. El 19 dice que no busquemos vengarnos. Cuando tú perdonas, no vas a buscar vengarte. No vas a buscar vengarte. Alguien escribió, no sé cómo es, si es un dicho, alguien lo escribió, no sé de dónde salió esto, que dice: la venganza no es, ¿cómo? La venganza no es buena, mata el alma y la envenena. Yo creo que el Chavo lo dijo, pero no sé si él se lo inventó, pero en realidad eso es verdad. Eso es verdad. No es buena, mata el alma y la envenena. Eso pasa cuando no perdonamos. El versículo 20, busca el bien de quien te ha hecho daño. O sea, buscar el bien de quien me ha hecho daño, eso no es fácil. Pero el Señor dijo: si ustedes aman a los que los aman, ¿qué trascendencia tiene eso? Ninguna. Amen a sus enemigos. Amar a quienes nos han hecho daño no es fácil, pero Dios es lo que quiere. Y no solamente amarlo y perdonarlo, sino que dice buscar el bien de él. Cuando tú perdonas, entonces sos capaz de decir: Señor, quiero que a mi hijo le vaya bien.
quiero que a mi esposa le vaya bien, quiero que a mi suegra le vaya bien. Eso es lo que hizo el Señor. El Señor no solamente vino y nos salvó, sino que nos dio una vida abundante, dice Juan 10:10. Nos benefició en todo. Así que busquemos hacer el bien a quien nos ha hecho daño. Pero sobre todo, dice el versículo 21, venzamos el mal haciendo el bien. No, pastor, es que yo te quiero pegar un tiro. No. No nos dejemos vencer por el mal. Eso es lo que Satanás quiere. Satanás quiere destruir las familias, quiere destruir los matrimonios, quiere destruir a nuestros hijos. Y lo va a hacer si ustedes y yo lo permitimos. Así que no seamos vencidos por el mal, sino que venzamos el mal haciendo el bien. Recuerda esto. Perdonar es una decisión que como hijos de Dios debemos tomar. Repito, el perdón trae libertad y paz. Esta noche ustedes y yo podemos decidir perdonar a quienes nos han hecho mal. Haz una lista mental o si tenés algo, apunta el nombre a quien debes perdonar. Pero no solamente a quien debes perdonar, sino a quien debes tú pedirle perdón. Porque me imagino que hay personas que te han dañado que tienes que perdonar, pero hay personas a quienes tú has dañado que debes pedirle perdón. Llévate eso en la mente. Concluyo con esto. Levanta la bandera del perdón y establece una tregua para reparar el daño que otros te han causado o que tú has causado, especialmente tu familia. No permitas que tu familia se destruya por falta de perdón. Comienza a experimentar en la práctica el perdón que Dios te ha concedido por su gracia y recuerda que Dios desea familias que vivan en amor, paz y libertad y que le dé gloria y honra a su santo nombre. Vamos a orar, pero quiero que se pongan de pie. Y quiero que en esta noche ustedes traigan a memoria esas personas a quienes ustedes tienen que perdonar. O esas personas a las que ustedes tienen que pedirle perdón. Y les voy a dar unos segundos para que oren por eso y yo voy a concluir con la oración. Oremos, les doy chance para que lo hagan. Señor, gracias por darnos la oportunidad de hablar acerca del perdón, Dios. Sabemos que es algo que solo podemos hacerlo, Dios, con la ayuda suya. Gracias por haber dejado al Espíritu Santo en nosotros, quien es quien nos guía y nos ayuda a poder hacer cosas como esta, Dios. Perdonar a aquellos que nos han hecho daño y pedir perdón a quienes nosotros hemos dañado. Gracias por su palabra, Dios. Estamos muy agradecidos con usted por dejarnos su palabra, porque es la que nos instruye y nos ayuda a tener una mejor vida en este mundo, principalmente en nuestras relaciones con nuestras familias. Ayúdenos a levantar la bandera del perdón en nuestras relaciones familiares. Se lo pido y ruego en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén.